Éxodo en el capítulo 33. Y vamos a estar leyendo los versículos 1 hasta el versículo 15. Éxodo capítulo 33, versículo 1 hasta el versículo 15. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Muy bien. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Dice: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte de Horeb, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí: saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mire que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amén. Muy bien. Les decía yo la semana pasada que este año, la palabra con la que Dios me dio para comenzar el nuevo año es una palabra en la que Él me decía que era el tiempo. Solamente me hablaba de eso y me decía que era el tiempo. El año pasado Dios nos hablaba y nos decía: es el año de la buena voluntad del Señor. Y en este año 2016 el Espíritu Santo dice: es el tiempo. Y lo que puedo yo entender, como yo les explicaba la semana anterior, es que es el tiempo para muchas cosas que Dios ha prometido para tu vida. Es el tiempo para muchas cosas que Dios ha querido hacer contigo y a través de ti, pero que por muchos motivos eso no se ha podido cumplir, porque normalmente nosotros obstaculizamos aquellos propósitos de Dios por nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, errores, pecados cometidos. Terminamos impidiendo con que Dios cumpla con el propósito que Él tiene para nosotros. Y mi énfasis la semana anterior era de que realmente nos sincronizáramos con los tiempos divinos. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Y yo intento seguir aquello que está haciendo Dios, correr el camino por el cual está corriendo el Espíritu Santo, para que los dos realmente estemos en una sincronía real.
les enfatizaba el hecho de que es importante entender estos tiempos, porque el no entenderlos significa no poder alcanzar, no poder conquistar la bendición de Dios, y en el peor de los casos significa terminar yendo en contra del propio Dios. Un ejemplo que colocábamos de ello eran los religiosos, fariseos, sacerdotes, saduceos de la época de Jesucristo. Le decían al Señor Jesús: denos una señal de que este es el tiempo, denos una señal de que usted es. Y Jesús les contestó de una manera muy fuerte y les dijo: pero oiga, ¿cómo es posible? Dice una palabra muy dura que fue hipócritas. Dijo: ¿cómo es posible que ustedes miran el cielo y dicen cuándo viene el invierno? Dicen cuándo viene el tiempo de verano, saben cuándo es el tiempo de la cosecha o de la siembra, pero no pueden entender el tiempo en el cual estamos viviendo. Y Jesucristo les dijo: no les voy a dar ninguna señal. Y enfatizábamos que a la luz de la palabra es importante tener la sabiduría de Dios y la revelación de Dios, para que por medio de esa sabiduría divina y esa revelación divina realmente podamos saber exactamente lo que Dios está queriendo para nosotros y qué es el logro que Él quiere alcanzar con nosotros en este tiempo humano llamado año 2016. También hacía la claridad diciéndoles: el tiempo de Dios no se mide por años, sino por propósitos. Yo tengo un propósito contigo, lo he tenido desde el momento en que tú me conociste a mí, y mi objetivo es cumplir ese propósito. El énfasis entonces es en que cada uno de nosotros estemos buscando por medio del espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios: Dios, este tiempo, ¿qué tiempo es para mí? ¿Qué significa este tiempo para mí? Ese es el objetivo. Y no que sencillamente vivamos un año en el cual puede haber un gran desperdicio de tiempo, de energía, y en muchas ocasiones lo que hagamos sea caminar en círculos viciosos. Esto que predicaba la semana anterior, me interesa que sea algo que nos acompañe en nuestra mente, que nos cuestione de manera continua y digamos: ¿qué es lo que el Señor tiene para mí en este momento? ¿Cuáles son las buenas obras que Dios quiere que yo cumpla en este momento? Y tener ese primer concepto, ese primer cuestionamiento sobre cuál es el tiempo de Dios es básico. Y lo segundo es que nosotros podamos prepararnos para realmente poder vivir en los tiempos de Dios, prepararnos para ello. Y tomé este texto de Éxodo, de la experiencia del pueblo de Israel, para que podamos hacer un paralelo entre ellos y nosotros, y podamos aprender y saber en esencia qué es lo que tenemos que hacer para realmente poder estar en los tiempos de Dios y en la presencia de Dios. Lo primero que tenemos es una narración de un evento triste, doloroso, pero al mismo tiempo un evento donde se está inaugurando una nueva era, una nueva etapa en el pueblo de Israel. Triste y doloroso, ¿por qué? El capítulo 32 de Éxodo narra cómo el pueblo de Israel cae en un pecado de idolatría y en un pecado de excesos morales. Miremos el contexto en general para que podamos entendernos. Israel, Moisés está en el monte de Dios recibiendo los 10 mandamientos, está en la presencia de Dios. Moisés lleva 40 días en la presencia de Dios. El pueblo ve cómo el monte humea y sabe que Dios está ahí y que la presencia de Dios está ahí y que su líder está en la presencia de Dios. Pero ellos son un pueblo que no ha aprendido a amar, no ha aprendido a adorar a Dios, a tener temor de Dios. Y en el momento en que Moisés no viene, entonces es la excusa perfecta para llegar y decir: Moisés se murió, necesitamos hacernos a un nuevo Dios. Pero es realmente una excusa, porque vuelvo y repito, ellos con sus ojos visibles estaban viendo cómo ese monte humeaba y cómo la presencia de Dios estaba ahí. El monte temblaba, es decir, había una presencia manifiesta de Dios. Pero en medio de su religiosidad a la que estaban acostumbrados desde Egipto, ellos dicen: no, necesitamos un
un Dios tangible, un Dios que podamos tocar. Y ese Dios es un Dios que ellos podían construir a la imagen de lo que ellos necesitaban, de lo que habían aprendido en Egipto. Entonces toman el oro que tenían, cosas valiosas. Date cuenta que no construyen su Dios con basura, con hojalata, sino toman de lo más valioso que ellos tienen y construyen un becerro de oro, y de ello hacen su Dios, un Dios a su acomodo, un Dios que se acopla a lo que yo soy y a lo que yo quiero, un Dios que hace lo que a mí me gusta. Y vuelvo y repito, hay características interesantes. Toman de lo más valioso, del oro que tienen. Cuando yo voy a construir mi propio Dios y mi propia religión, yo busco que ese Dios y esa religión estén construidos con lo más precioso, con lo que a mí más me agrada, ¿cierto? Entonces, en este caso, ellos construyen ese becerro y dicen: este es nuestro Dios, a él vamos a servir. E inmediatamente hacen una fiesta en honor a ese Dios, y esa fiesta, cuenta la historia, que termina en un acto de una terrible inmoralidad, y es una orgía. Cuando Moisés desciende del monte, encuentra al pueblo teniendo relaciones sexuales desenfrenadas unos con otros, y el pueblo cantaba y danzaba y se alegraba porque estaban cultuando al Dios que ellos habían hecho. Ese es el contexto que está y que precede al capítulo 33. ¿Por qué es importante entender ese contexto? Porque la tentación que cada uno de nosotros tenemos es construir un Dios a nuestra medida y una religión a nuestra medida. Y construimos un Dios a nuestra medida y una religión a nuestra medida, y lo hacemos con aquellos elementos que para nosotros suelen ser más valiosos, más importantes. Entonces, cuando alguien está enfermo, construye para sí mismo un Dios de sanidad. Cuando alguien está pobre, construye para sí mismo un Dios de prosperidad. Y cada uno procura hacer ese Dios que cumple con sus necesidades, que satisface lo que la persona quiere y al cual puede cultuar de la manera como él quiere cultuarlo. Y lastimosamente eso es lo que tenemos nosotros hoy en día. ¿O no se han dado cuenta que hoy tenemos aquí en Bogotá y alrededor del mundo iglesias donde el pastor es homosexual o la pastora es lesbiana? ¿Se han dado cuenta de eso? Y tiene una serie de seguidores, porque es un culto que se adapta a lo que ellos quieren. Hay una serie de iglesias donde hoy ya no se predica la Biblia, se predica un mensaje de humanismo. Tú eres el mejor, tú eres el centro de todo, tú naciste para estar bien, tú naciste para estar bendecido, tú naciste para ello, y no se habla ni una palabra de Cristo, solamente se habla de lo que tú tienes que ser y de lo que tú tienes que estar. Con religiones y fes construidas al tamaño y adaptadas a lo que cada persona quiere, pero ciertamente religiones que en ningún momento tienen una presencia de Dios en sus vidas. Y es lo que sucede con Israel. Israel construye eso. Dios viene y les dice no, y trae un juicio sobre el pueblo. Y es lo que nos encontramos nosotros en el capítulo 33. Después de eso, el corazón de Dios se contrista, el corazón de Dios se aira, y le dice a Moisés en el versículo 2, le dice: yo enviaré delante de ti el ángel, echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Hay una promesa y hay un juicio. Una promesa: yo voy a hacer todo lo que usted necesite, yo voy a destruir a sus enemigos, yo le voy a dar bendiciones. La tierra donde usted va es una tierra que le va a proveer muchísimas bendiciones, pero sencillamente yo no voy a ir con usted. Versículo 4 dice: y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. ¿Por qué estaba triste el pueblo? ¿Por qué? Por el juicio de Dios, ¿cierto que sí? El pueblo está triste porque Dios les dice: ustedes son de dura cerviz,
y yo los puedo destruir. Pero yo pregunto, ¿fue lo más grave que sucedió en la palabra que Dios dio? ¿O qué fue lo más grave que Dios había dicho? Yo no voy a ir con ustedes. Lo más grave que Dios había dicho es: yo no voy a ir con ustedes. Les voy a dar mi bendición, pero yo no voy a ir con ustedes. Pero si tú te das cuenta, el pueblo no derrama una lágrima, el pueblo no se viste de luto, y el pueblo no tiene ningún lamento por pensar que la presencia de Dios se perdió. ¿Sí se dan cuenta del detallito? Ellos lloran y lamentan por las bendiciones que pueden perder o por el juicio que puede venir sobre sus vidas. Y se visten de luto y lloran y lamentan: ay, Dios dijo que éramos de dura cerviz, ay, Dios dijo que nos podía destruir, ¿cómo es terrible esto? ¿Qué malo es esto? No, pero eso no era nada terrible, no era nada malo. A la final de todas, Dios ya había prometido hace mucho tiempo que los iba a introducir en la tierra prometida. Acaba de prometer nuevamente que Dios va a destruir a sus enemigos. No había problema, no había que lamentarse por eso, pero había algo muy grave por lo cual lamentarse, y era que la presencia de Dios no iba a ir, ¿cierto? Pero para el pueblo no hubo la percepción, no hubo la comprensión de lo que estaban realmente perdiendo, y era la comunión, la posibilidad de tener comunión, de tener intimidad con Dios. Eso sí lo estaban perdiendo, pero ellos no se dieron cuenta que era lo más terrible que les podía pasar, y sencillamente lloraron por el temor al castigo, lloraron por el temor al juicio. Esto es bien interesante. Vamos a mirar un poquito más los versículos adelante para poder ver un poco más la historia. Versículo 7 dice: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión, y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Ponle cuidado, el campamento se encontraba en el centro, en medio de las 12 tribus. La presencia de Dios, de una manera simbólica, estaba en el centro, en medio del pueblo. Y dice que Moisés toma el tabernáculo, lo saca, lo levanta y lo lleva lejos. Y este pueblo permite que eso suceda. Y este pueblo no hace absolutamente nada, ¿cierto? Y los versículos siguientes que acabamos de leer nos narran de que cuando el tabernáculo ya se ergue fuera del campamento, Moisés camina todos los días hasta el campamento, hasta el tabernáculo, perdón, y el pueblo lo que hace es mirar a la puerta de sus tiendas y ver cómo Moisés entra al tabernáculo, y ver cómo la nube desciende sobre el tabernáculo y Moisés entra en la presencia de Dios. Y dice que ellos se asomaban a las puertas de sus tiendas y adoraban. Una actitud absolutamente religiosa, una actitud en la cual permiten que la presencia de Dios se vaya de sus vidas y se acostumbran a tener una adoración lejana, una adoración distante a su Dios. Y eso se tornó el continuo y la realidad espiritual del pueblo de Israel. Cuando Dios iba a hablar, el pueblo decía: habla tú con Dios, no sea que Él hable con nosotros y nos destruya. Habla tú con Él. Un distanciamiento total, una adoración frívola, una adoración humana, una adoración en la cual ya no está la presencia de Dios. Dios ya no está ahí. ¿Y por qué Dios ya no está ahí? Porque ellos habían construido, como les dije hace un momento, un Dios y una religión a su imagen, a su semejanza, a su tamaño, y lo que ellos querían realmente era cultuar a ese Dios. Que Moisés vino, cogió las tablas, las quebró, les quemó ese animal, ese bicho, lo diluyó y les hizo tomar el agua. Moisés hizo eso a la fuerza. Lo hizo a la fuerza, pero ellos querían seguir cultuando a su becerro. Ellos se sentían bien cultuando a su becerro, porque cada que le ofrecían culto, obtenían un placer personal. Ese es el culto que no me hace ninguna exigencia. Yo quiero ese culto. Y Moisés les obliga y les dice: yo no voy a permitir más ese culto entre ustedes. Se lo quitó a la brava. Pero además de perder ese culto que ellos no podían tener, el culto que les gustaba, perdieron el verdadero culto y la distancia con
Dios se tornó una distancia enorme. El tabernáculo se tornó distante, la adoración se tornó distante y la intimidad con Dios se acabó en ese momento. Esto es algo importante para que cada uno de nosotros lo reflexionemos. ¿Por qué? Porque como yo les decía, la tendencia y la tentación de cada uno de nosotros es construir un Dios y un culto a nuestra manera, ¿sí? Yo cultúo a Dios así porque a mí así me gusta, ¿sí? Como alguien dice, yo no voy a la iglesia porque Dios está en toda parte y a mí me encanta escuchar la predicación por la televisión o por la radio. Ah, bueno, ese es un culto a su manera. Es un culto que encaja perfectamente en sus comodidades. Yo no voy a la iglesia porque allá piden el diezmo y eso lo que hace es enriquecer a los pastores. Entonces yo no lo hago. Ah, es un culto a su manera. Entonces yo no asisto, yo no diezmo, yo no hago esto, yo no hago aquello, porque es que yo tengo mi propio culto y mi culto es agradable y es cómodo para mí. ¿Cierto que sí? Alguien puede decir hoy en familia, decir, no vayamos hoy a la iglesia. Quedémonos aquí y hagamos el devocional juntos. Igual Dios nos va a bendecir. Sí, Dios nos va a bendecir. Pero ese es el culto que Dios diseñó. Ese es el culto que Dios enseñó. ¿Cierto que no? Ese es el culto que yo diseñé. Ese es el culto que yo hice a mi medida, buscando mi comodidad. Entonces tenemos un primer ejemplo de un pueblo que construye su propio culto y construye su propio Dios. Ellos decían, nosotros somos de Jehová, somos el pueblo de Dios. Pero eso era solamente un cliché, era solamente un nombre que ellos llevaban. Porque en su interior, vuelvo y repito, siempre tuvieron su propio Dios y siempre tuvieron su propio culto. La prueba de ello es que la historia final de este pueblo es un pueblo que Dios dice, yo con este pueblo no puedo relacionarme. Yo con este pueblo no puedo tener comunión. Dice, por lo tanto, yo prefiero esperar 20 años más, 40 años más, a que se levante una nueva generación y con esa nueva generación me voy a relacionar, porque con esta generación ya no me puedo relacionar. ¿Sí nos damos cuenta de la gravedad del asunto? Muy bien. Ahora, dentro de este pueblo Dios encuentra un remanente. Y el remanente habla de aquella persona o de aquellas personas de que a pesar de ser parte de esa realidad espiritual que se está moviendo en el ambiente, esas personas reaccionan de forma diferente. Y dicen, todo lo que se está viviendo es así, pero yo no quiero ser parte de esto, yo quiero ser diferente. Y encontramos en ese remanente a dos personas, básicamente. Moisés y Josué. Son los únicos dos, porque hasta Aarón se torció. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de eso? Aarón era el sumo sacerdote, pero se torció. Y él fue el que hizo el becerro. Y date cuenta que ni siquiera a Aarón le fue permitido estar más en el tabernáculo de manera continua. Encontramos dos personas, y esas dos personas, vuelvo y repito, son Moisés y Aarón. Y en el versículo 7, estas dos personas, llamémoslas del remanente del nuevo culto a Jehová, del culto verdadero, comienzan a manifestar cosas diferentes. La primera de ellas, versículo 7, lo que yo acabo de leer hace un momento. Moisés toma el tabernáculo y lo levanta lejos, fuera del campamento. Esto no era una cuestión simbólica. Esto era una cuestión que espiritualmente estaba respondiendo a un principio. Yo no puedo cultuar a Dios en medio de la contaminación, en medio de un territorio que esté contaminado y que esté gobernado por otro Dios. Dios no comparte su gloria con dioses falsos. Y Dios no viene a manifestar su presencia en medio de la contaminación, en medio del pecado. Moisés había aprendido esto desde el momento mismo que se confrontó con Faraón en Egipto. Moisés se presenta delante de Faraón y le dice: deja ir a mi pueblo porque tenemos que ofrecer sacrificio a nuestro Dios. Y Faraón le dice: ofrézcalo aquí, háganlo aquí, ¿cierto que sí? Le dice Moisés: no, iremos fuera de Egipto y ofreceremos sacrificio en el desierto. ¿Por qué?
Porque Egipto es el prototipo de la contaminación del mundo, del gobierno de lo mundanal, de lo satánico, de lo pecaminoso. Y la guerra que se generó para que saliera el pueblo de Egipto era esa. Faraón no se oponía al culto. Ustedes quieren cultuar, ofrecer un sacrificio, háganlo. Eso no hay ningún problema. Solamente que lo hagan en mi territorio. Que no, Señor, que no podemos. Bueno, háganlo, pero oren por mí. ¿Recuerdan eso? Le decía a Moisés, bueno, si ustedes van a ir a orar, vayan, pero oren por mí. Es decir, que la presencia de lo diabólico y lo satánico está en medio del culto. Y Moisés, pero ¿cómo así, hermano? Háganlo, pero que su esposa y sus hijos no vayan. Que se queden las mujeres, los niños y los animales. Y Moisés, no. Eso tiene que ser algo corporativo, en familia. Todos tenemos que ir a adorar a Dios. Date cuenta el celo de Dios y date cuenta la tendencia natural de lo mundanal, de lo religioso. En lo religioso vale todo, ¿sí o no? ¿Qué está pasando ahorita en Barranquilla? El carnaval de Barranquilla. Mi hermano Roberto, que te sabe. ¿Qué va a pasar el martes? En Barranquilla. La muerte de Joselito. Vamos a enterrar a Joselito. ¿Y qué va a pasar el miércoles? El miércoles de ceniza. ¿Cierto que sí? Date cuenta esa mezcla, ¿cierto? Parranda, rumba, droga, trago, sexo, todo, ¿cierto? Hasta el día martes donde enterramos a Joselito. Pero el día miércoles se levanta la ciudad de Barranquilla y toda la ciudad, o la gran mayoría, va a tener la ceniza en su cabeza. Porque comenzó, ¿qué? La Cuaresma, el tiempo del ayuno. ¿Saben qué significa la palabra carnaval? La fiesta de la carne. Y la Cuaresma es el ayuno de la carne. Hermanos, ellos no son peores que nosotros. Eso es lo que somos nosotros como seres humanos. Eso, exactamente. Lo que sucede en Barranquilla, lo que sucede en Río de Janeiro, lo que sucede en muchas partes, eso exactamente es lo que somos nosotros y es el reflejo de nuestra actitud religiosa. Alimentemos la carne, hagamos las cosas que hacen satisfacer nuestra carne y después hacemos un culto para equilibrar. Entonces yo me pongo a la ceniza y le digo, ay, Diosito, perdóname porque yo este fin de semana así, nada más abusos, ¿cierto? Pero ya mañana yo me pongo la ceniza y todo queda bien. ¿Sí funciona así? Entonces mañana porque nos ponemos el miércoles porque se pone la ceniza, entonces ya el Espíritu Santo ya no está más contristado, ya Dios está satisfecho, ya todo quedamos empatados. No, pero el pueblo piensa que sí. Y hay una gran institución religiosa para satisfacer esa necesidad religiosa. Vengan todos los que estén en el carnaval, vamos a consagrarnos, aquí no ha pasado nada, muchachos, lo único es que por favor los viernes no comamos carne y eso queda todo bien. Pasa la Semana Santa y vuelve la rumba, ya estamos en vacaciones. Ya el sábado y el domingo es día de rumba en Semana Santa, ¿cierto que sí? No es como antes, que se consagraba esos días. Y esa es la religión que nosotros tenemos. Tal vez tú y yo no hacemos cosas de esa índole, no con ese peso. Pero básicamente lo que nosotros queremos construir para nosotros mismos es ese tipo de religión, en la cual yo mezclo lo profano y lo sagrado, y de lo profano y lo sagrado hago un cóctel, y es el cóctel que yo me bebo y digo, yo estoy bien con Dios, porque hice esto malo, pero hice esto bueno, y entonces quedo yo equilibrado. Y queremos mantener nuestra vida cristiana y nuestra vida espiritual en ese esquema. Y lo que sucede con esto es que poco a poco se va perdiendo la conciencia. Y poco a poco las cosas que son contrarias a Dios y que contristan el Espíritu Santo ya me afectan menos. Y me vuelvo mucho más fanático de las cosas religiosas. ¿Sí? Entonces el énfasis está en lo religioso en detrimento o pérdida de lo verdaderamente espiritual. Entonces, tú quieres ver una persona o quieres analizar una persona que sea fanática, que sea religiosa. Mira, esa es la persona de la oración, del ayuno, de un montón de ritos y de cosas. Pero es la persona que no tiene ninguna transformación, ningún cambio de vida. Porque la persona necesita ser fanática y religiosa para poder equilibrar su conciencia, sanar su conciencia de que tiene un evangelio falso, de que tiene una fe falsa. Entonces cada vez se vuelve más fanática, cada vez se vuelve más religiosa.
Si esa persona te llega a escuchar a ti en tu casa o en tu carro que tienes una música que no es cristiana, pero tenemos la música de Satanás aquí, ¿no es cierto que sí? Claro. Y es la persona que si hay que levantarse a las 4:30 de la mañana para ayunar, orar, reprender, a las 4:30 de la mañana está dispuesta para hacerlo. Pero dile tú, abandona este pecado, deja de hacer esto, que eso está dañando tu vida, tu familia, tu economía, a ver si lo va a dejar. Le dice, olvídese, en el nombre de Jesús lo reprendo, usted no tiene visión de Dios. ¿En serio que sí? ¿En serio que sí? Ese es el religioso. Y lastimosamente, eso es lo que a nosotros nos gusta, construir la religión a nuestra manera y hacer las cosas de manera tal que nosotros nos sentimos cómodos, felices. Israel, si a Israel no le rompen ese muñeco que había hecho, Israel estaría feliz, 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 feliz. Ay, tenemos nuestro becerro, hacemos nuestra orgía, la pasamos rico, ¿cierto que sí? No hay ningún problema, todo va por el mejor camino, porque eso no trae ningún tipo de exigencia espiritual. Moisés se da cuenta de eso y les dice, ¿saben qué? No, eso no es verdad. Y por eso les decía que es un evento triste, porque es la muerte de un pueblo a la comunión con Dios, pero es el nacimiento de un nuevo culto, de una nueva espiritualidad.